privado. Tú vas a manejar la ventana de Firefox y le vas a manejar el ordenador de teléfono. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, el motivo de esta reunión no es más que echaros una mano con el proceso de matrícula para el año que viene. Y habíamos preparado un poquito en el aula virtual, en el apartado de anuncios, avisos generales, unos puntos que yo creo que, bueno, queremos las dos coordinadoras, tanto Bea como yo, que os van a servir de ayuda para la matrícula que tenéis que hacer estos días previos, los antiguos alumnos y los nuevos. Un apunte que sí que vamos a recordar es que el aula virtual va a dejar de estar disponible hoy. Entonces, ahora me vais a preguntar, ¿y cómo voy a consultar esta información? Bueno, pues la vamos a poner en la página web. En el apartado del online, preguntas frecuentes, colgaremos toda esta información, como decimos, referente a los ciclos generales online, tanto el web como el multiplataforma, como a varios aspectos importantes sobre los módulos, tanto convalidaciones, FCTs, tema del proyecto, titulación, incluso anulación de matrículas, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a ir comentando un poquito lo que hay, pero sobre todo para indicaros dónde tenéis la información, y esto recoge un poco todas esas preguntas que nos habéis ido realizando a lo largo del curso y sobre todo estos últimos días que hemos abierto ese gran apartado de preguntas frecuentes. Bien, la información que os voy a mostrar corresponde al apartado de avisos del ciclo DAM, pero es exactamente igual del ciclo DAO, ¿vale? En avisos generales estará disponible hoy, pero como os digo, esto lo trasladamos a la página web, tendréis toda la información. Y tenemos estos subapartados. El primero, que sería información general sobre el ciclo. Aquí lo que os vamos a mostrar es un poco cuáles son esas órdenes forales que regulan la normativa propia del ciclo y unas orientaciones que nosotros como docentes hemos considerado que tienen que ser necesarias a la hora que vosotros hagáis la matrícula. ¿Cuáles son? Bueno, orientaciones, por ejemplo, explicando cuál es la diferencia entre el ciclo de FP presencial y el online. La presencialidad en el online, que es lo que marca un poco la evaluación continua, obviamente, pues como no se viene a clase, lo marcan las tareas, la entrega de tareas. ¿Cuál sería ese itinerario que tenemos que seguir? Bueno, pues aquí también tenéis un enlace con, aparecería aquí un poco cuál sería la carga lectiva de cada módulo y cuáles serían también los requerimientos mínimos necesarios para cursar otros módulos. Un ejemplo, si una de las diferencias que tiene el presencial con el online es que en el presencial no me puedo matricular a asignaturas de segundo sin haber aprobado primero. En el online sí que se puede porque la matrícula es modular. Ahora la pregunta vendría, ¿me puedo matricular a una asignatura de segundo sin tener una de primero aprobada? Pues sí y no. Aquí nosotros recomendamos sin tener un conocimiento mínimo no matricularse a según qué asignaturas, porque hace falta una base para poder seguir el curso. Obviamente, estos cursos están pensados pues, para gente que igual puede tener experiencia, que son trabajadores en diferentes áreas y ya la tienen. Entonces sí que se podrían matricular de cursos de segundo, ¿vale? La restricción es solo una recomendación, pero pues, creemos que es aconsejable previamente consultar ese documento. Otra serie de preguntas frecuentes respecto a la hora de cursar un ciclo online, por ejemplo. ¿Va a haber exámenes presenciales? Bueno, pues por norma general todos los módulos van a tener 2 exámenes porque tenemos 2 evaluaciones, a diferencia de los ciclos presenciales, y en cada evaluación, como norma general, va a haber un examen presencial. Que luego al inicio del curso, cuando el profesorado titular nos publique la programación y veamos en la programación que tal módulo no tiene examen presencial, se va a hacer un trabajo online o se puede sustituir por otro tipo de prueba de evaluación o de instrumento, pues será algo que el profesor haya considerado. Pero por norma general hemos establecido que todos los módulos van a tener 2 exámenes presenciales. Por lo tanto, si hay alguien que no tiene todavía claro si matricularse al ciclo online, que tenga claro que al menos 2 veces al año va a poder o va a tener que venir a realizar algún examen de forma presencial.
Lo mismo en cuanto a las prácticas. Prácticas no hay obligatorias, pero el profesorado puede proponer algunas prácticas de carácter voluntario. Las prácticas también pueden ser presenciales o pueden ser online. Algunas prácticas tendrán consideración de tarea evaluable, voluntarias, y otras no, dependiendo del módulo del profesorado, y todo eso vendrá indicado en la programación del módulo. Aquí en orientaciones generales, en uno de los dos enlaces, en el de la carga lectiva de los módulos, tenéis también los enlaces a las programaciones actuales de este año, para que podáis consultar y veáis un poco lo que en este curso 2022-2023 se ha visto y se ha ido realizando a lo largo del curso. Cuántas prácticas ha habido, cuántos exámenes y cómo han sido el carácter de esos exámenes. No quiere decir que el año que viene sea igual, porque el profesorado puede cambiar, pero es una gran orientación, por lo menos para los contenidos que se van a cursar. Bien, el siguiente bloque, vamos a cerrar este primero, que sería información general, tendría que ver con el tema de las convalidaciones. Convalidaciones, estas son muchas las preguntas que nos hacéis. Para poder convalidar un módulo no es necesario preinscribirse. Un módulo, si nosotros lo tenemos ya superado porque hemos hecho otro ciclo de formación profesional del mismo sistema educativo, que sea LOE, o hemos hecho un módulo que es LOGSE y, bueno, consultando tablas, que tenemos aquí toda la documentación, es posible algunos módulos, por ejemplo, FOL Empresa o, por ejemplo, también inglés, convalidar de diferentes ciclos educativos, de LOGSE, LOE. Aquí tenéis todas las tablas que podéis consultar y para ver un poco cuál es vuestro caso particular, con el tema del inglés, con el tema de FOL y Empresa, y en algunos casos, como ya veréis, si leéis un poco la normativa, hará falta pues simplemente el mismo título o algún curso de riesgos laborables extra y ya indica el número de horas que tiene que tener, ¿vale? Pero bueno, aquí aparece toda la normativa a la que os tendréis que dirigir. También existe la posibilidad incluso de convalidar títulos universitarios a módulos de FP, pero esos ya son casos más concretos que llevan más tiempo y no son convalidaciones directas que se pueden hacer aquí en el instituto. Y aquí sí que es verdad que se solicitan al Departamento de Educación a Madrid y el proceso es largo. El proceso es largo en el sentido de que hasta más o menos marzo no se sabe si la convalidación ha sido positiva o no. Por lo tanto, la siguiente pregunta que nos soléis hacer es: ¿me tengo que matricular de esa asignatura con ese proceso de convalidación tan largo? Pues es ya un poco dependiendo de lo que vosotros consideréis. Si creéis que esa convalidación la vais a tener seguro, yo no me apuntaría. Como los ciclos online hay que hacerlos a un mínimo de 3 años, yo os sugiero también que si tenéis algo que convalidar y son de esos procesos largos de convalidación, lo solicitéis el primer año, esa asignatura o ese módulo lo dejéis ahí un poco a expensas de que si os convalidan o no, y el año siguiente, si no os han convalidado, pues entonces os tendréis que matricular y hacerla. Si os han convalidado, pues la tendréis ya. Simplemente pagar las tasas y está convalidada. ¿Vale? Siguiente punto importante para comentar, las FCTs. Aquí también estáis teniendo muchas preguntas, muchas dudas, que serían esas horas obligatorias que tenemos en los ciclos de formación profesional para terminar o para poder titular. Son horas que no tienen carga lectiva, pero son horas obligatorias, que es lo que llamamos las prácticas de empresa. Existen 2 vías para poder superarlas. Si tenemos tiempo trabajado en un área del sector a jornada completa, mínimo 1 año, podemos solicitar la exención de la FCT, que se llama, sería como una convalidación de la FCT. La exención la podemos solicitar en cualquier momento, lo lógico sería cuando ya tenemos todo aprobado, todas las asignaturas superadas. O en el caso de la exención se puede solicitar en el año que voy a titular, quiere decir en el último año que yo sé que voy a aprobar todas las asignaturas. ¿Vale? Podría solicitar la exención de la FCT. Es una exención que se dice una exención condicionada.
¿Condicionada a qué? A que yo en abril, junio, apruebe todas las asignaturas y si las apruebo, me convalidan esas prácticas y puedo titular, ¿vale? Unido a la FCT tiene que ver el proyecto, que ahora lo vamos a hablar. Pero son dos módulos que hay que cursarlos obligatoriamente, que no tienen carga lectiva, pero que hay que superar para poder superar un ciclo de formación profesional. Proyecto es exclusivo de los ciclos de formación superior. Aquí, en nuestro caso, los dos ciclos que tenemos, tanto el multiplataforma como el web, son de grado superior, por lo tanto, es obligatorio realizarlos. Y el proyecto, yo os adelanto, es un módulo que no se puede convalidar. Así como la FCT sí que se puede convalidar, el proyecto no. Habría que realizarlo, ¿vale? La FCT, en el caso del online, también tiene una particularidad. Cambia un poquito respecto al presencial. ¿En qué se diferencian? Bueno, en el presencial, el segundo curso, las clases terminan en marzo y de marzo hasta junio sería el periodo en el que el alumnado realiza esas prácticas de empresa, este periodo de FCT, pero en la formación online no termina las clases en marzo, sino que el segundo curso o los módulos de segundo tienen una duración temporal hasta junio completa. Por lo tanto, esa FCT la tendríamos que realizar en un siguiente curso, ¿vale? Como norma general, la FCT hay que realizarla cuando tenemos todos los módulos aprobados o superados, excepto este año, y esta es una novedad que ha cambiado, podemos realizar la FCT cursando a la vez un máximo de 300 horas, siempre y cuando que no sean asignaturas técnicas. Entonces, ¿cuáles serían esas asignaturas o esos módulos? Podríamos estar cursando empresa, FOL o los módulos de idiomas, en nuestro caso inglés, a la vez de hacer la FCT y el proyecto en ese curso, ¿vale? ¿Esto por qué lo comentamos? Porque creemos que es importante a la hora de que os vayáis planificando qué asignaturas vais a ir cursando cada año. En el módulo, en la enseñanza online, tenemos un máximo de 6 módulos al año que podéis matricularos. Lo recomendable serían 4. En los ciclos, tanto el multiplataforma como el web, uno tiene 13 asignaturas, 13 módulos y el otro tiene 14. Por lo tanto, necesitamos mínimo 3 años para poder hacer todo. Si estamos en la casuística de que podemos convalidar las prácticas, en 3 años lo podríamos hacer. Si podemos convalidar a la vez asignaturas como empresa, FOL o inglés, en 3 años lo podríamos hacer. Y si no, podríamos intentar planificarnos para que las últimas asignaturas, ese último curso, pudieran ser esas FOL, empresa o inglés, porque podemos hacer a la vez el proyecto y la FCT. Porque con esta coletilla que han abierto nueva este año, podríamos cursar en ese último curso los módulos no técnicos y el proyecto y la FCT. Por lo tanto, en 3 años lo terminaríamos. ¿Qué es lo que ocurre si no nos planificamos de esa forma y no podemos convalidar? Que nos iríamos a 4 años, mínimo. Luego ya la planificación de cada uno depende. Si, bueno, por circunstancias laborales personales tenemos que hacer 1 o 2 asignaturas al año, pues ya obviamente no hay tiempo máximo para cursar la FCT, o sea, un ciclo de formación profesional online. Lo que sí que tenemos es 4 convocatorias por módulo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nos matriculamos en un módulo, estamos agotando una convocatoria. Si no estamos matriculados en ese módulo, en esa asignatura, no agotamos convocatoria, ¿vale? Tenemos 4 oportunidades máximas para aprobar una asignatura. 4 años estando matriculados. Si un año me matriculo, por ejemplo, en programación, al año siguiente no me matriculo, el año que no estoy matriculada no me cuenta esa convocatoria, no me cuenta esa opción, ¿vale? Bueno, eso con respecto a la FCT. La FCT dual, ¿qué es esto? Bueno, la FCT dual es un modo de FCT que es de nueva implantación en nuestro ciclo online. No está establecida como tal, como en los módulos o en los ciclos presenciales, pero es algo que creemos que es importante o que os va a venir muy bien y entonces estamos intentando fomentarlo. ¿En qué se diferencian? En la FCT hay un número de horas aproximado 350 horas de prácticas. En la FCT convencional, la tradicional. En la FCT dual ese número de horas se duplica. Más o menos podría estar a unas 670 horas aproximadamente.
La diferencia principal es que en la FCT Dual obligatoriamente necesitamos tener asignaturas sin superar, ¿vale? Y obligatoriamente tienen que ser alguna asignatura técnica. El centro, nosotros particularmente, hemos puesto una normativa que hemos indicado que como máximo el alumnado puede tener 2 módulos sin superar técnicos en total, ¿vale? No nos vale 2 inglés, empresa, FOL y 2 técnicos. En total tendría que quedar al alumnado 2 módulos sin superar, tiene que ser como máximo 2 técnicos, le puede quedar solo uno. ¿Por qué es esto? Porque en la FCT Dual la empresa es la que va a evaluar parte de esos resultados de aprendizaje del alumno. Entonces, parte de la evaluación o parte de ese aprendizaje lo va a realizar en la empresa y parte en el instituto. Esa nota que obtendrá en su boletín de evaluación de calificaciones será un compendio de los 2 sitios, del centro educativo y de la empresa. Por lo tanto, necesitamos que el alumno, como va incluso a invertir el doble número de horas en empresa, que no tenga muchas asignaturas pendientes. Además, la enseñanza online sabemos que es muy exigente y que necesita de muchas horas. Por contrapartida, la FCT Dual exige a la empresa que el alumno cotice en la Seguridad Social durante el periodo que esté en esa formación y la empresa o el alumno puede recibir una beca a modo de compensación económica. La beca depende de la empresa, no es siempre un valor o una cantidad que es común a todas las empresas y es algo que se sugiere a la empresa pero que no es obligatorio, ¿vale? Esa compensación económica. Por el tiempo que el alumno esté en la empresa, que hemos quedado que serían unas 670 horas más o menos. Diferencias también con respecto a la FCT tradicional, que no todas las empresas están en disposición de acoger alumnos para hacer la FCT Dual. Entonces no tenemos muchas empresas, por lo tanto el proceso de selección ya no corre de nuestra parte, sino que son también las empresas los que nos solicitan hacer esa solicitud de alumnado. Ellos mismos, nosotros enviamos o solemos enviar los alumnos que están disponibles y ellos hacen una selección previa, como si fuera una selección de personal, pero para hacer la selección de su alumnado que va a estar pues, un número determinado muy elevado de horas en su empresa. Normalmente a las empresas les interesa porque es una formación que es muy prolongada en el tiempo y normalmente suele tener luego continuidad en cuanto a tema laboral, a una salida profesional. No es siempre así, en muchas empresas es la tónica que siguen muchas empresas, pero bueno, pues habrá empresas que no contraten luego a esos alumnos que estén haciendo la FCT Dual. Son decisiones que vosotros también tenéis que tomar en cuanto al itinerario que sigáis, al planteamiento que hagáis en cuanto a la elección de las asignaturas para los siguientes cursos. Porque, como ya veis, tanto la FCT tradicional como la dual pues requieren una serie de requisitos, tanto de horas como de asignaturas que hay que tener superadas o no. Uno de los últimos puntos es el proyecto. Hemos dicho que la FCT está ligada a un módulo sin carga lectiva, que es el proyecto. El proyecto, como hemos dicho, es obligatorio de realización. Es el último módulo que el alumno tiene que superar para poder titular. El proyecto, hay una normativa que la tenemos aquí, que es la que gestiona el tema del proyecto, se puede consultar, y es una normativa común a todos los ciclos de formación profesional. El proyecto consta de 2 fases. Una es primero una elección del proyecto y luego sería una defensa del proyecto. Una elección, un proceso de elaboración del proyecto y finalmente una defensa. Para elegir el proyecto está marcado en la normativa, pero se establecen también 2 vías. Una primera vía, que el alumnado puede decidir o proponer un proyecto
y el equipo docente establecerá si ese proyecto es adecuado a los módulos que se han trabajado a lo largo de todo el curso, y el equipo docente puede proponer cambios. Cambios en el sentido que, bueno, puede decirle que incluya ciertas cosas, porque se supone que el proyecto al final es un compendio de todo lo que hemos estudiado en los 2 años, 3 o 4 del ciclo. Si el alumno propone un proyecto en el que el equipo docente cree que le falta algo, pues por un ejemplo que se me ocurre, hay una asignatura que es el inglés. Igual el equipo docente puede proponer que se haga una aplicación y que haya traducción de idioma, porque hay un módulo que son los idiomas, que es el inglés. Pues si el equipo docente propone y el alumno está conforme, hay un proceso, se establecen también unos periodos. Cuando ya está establecido ese proyecto, se indica quién será ese tutor o tutores que ayudarán al alumno en ese proceso de realizar el proyecto, por si tuviera preguntas, dudas a lo largo de todo el año o de los meses que lo va a realizar. Y el alumno iniciaría ese proceso de realización del proyecto. Al final del curso, el tutor del proyecto indicará cuándo tiene que hacer la defensa. ¿La defensa en qué consiste? En contar qué es lo que ha hecho en su proyecto. Además de elaborar una documentación, tendrá que venir al centro y defenderlo, exponerlo delante de ese equipo docente, y el equipo docente podrá hacer preguntas al respecto y pues se podrán preguntar con respecto a lo que ha hecho, los problemas que ha tenido o cómo ha solucionado ciertos temas técnicos, ¿no? Una vez que ese proyecto ya se ha realizado, que como hemos dicho que es el último módulo que tendríamos que tener para titular, viene la titulación. La titulación consiste en simplemente ir a oficinas, pagar las tasas, o se puede hacer de forma telemática, y como todo título oficial tendríamos un plazo para poder obtener ya el título oficial, ¿no? Nuestro diploma que podemos tener en nuestra casa. Una vez que pagamos las tasas, eso ya nos contaría como justificante oficial en el caso de que tuviéramos que presentarlo en algún organismo oficial, en algún centro laboral. Y un último punto que hemos puesto en la información sería el tema de anulación de matrícula y renuncias a la convocatoria. Este punto es verdad que ahora no es muy importante, pero conforme inicia el curso, para algunas personas es de vital importancia, porque las condiciones familiares, profesionales muchas veces cambian y muchas veces son repentinas y los planes se trastocan. Entonces, ¿qué implica esto? Quiere decir que hay una normativa específica en la que nosotros podemos anular la matrícula completa de todos los módulos en los que nos hemos matriculado bajo unas circunstancias que están recogidas en esta normativa, que las podemos ver, o podemos renunciar a convocatorias parciales de ciertos módulos. No queremos anular toda la matrícula, pero pues por circunstancias también me había matriculado de 6 y me quiero quitar 3. Si mi casuística es una de esas que están recogidas en la normativa, se hace una solicitud y hay que tener un poco en cuenta las fechas. Dependiendo de las fechas en las que lo hagamos, que también está recogido aquí, que lo podemos consultar, se nos concederá esa baja tanto de matrícula como renuncia de convocatoria o no, ¿vale? Esos serían un poco los puntos principales que tendríamos que tener en cuenta para hacer ahora la matrícula. Hay algunas personas que se encuentran en la situación que ahora titulan y les gustaría el año que viene, por ejemplo, matricularse en otro ciclo. Por ejemplo, hemos terminado el multiplataforma y queremos el año que viene matricularnos en el web. Una de las preguntas que hemos tenido es ¿en qué periodo me matriculo? ¿Me consideran antiguo alumno y me puedo matricular o me puedo preinscribir ahora en el periodo de junio, o tengo que esperar al periodo de nuevos alumnos? Bueno, pues como es un nuevo ciclo, se considera que es una nueva matrícula. Así que aquellos alumnos que nos han hecho llegar
estas dudas, tendrían que esperar al segundo ciclo y serían considerados eso como una nueva matrícula, y una vez ya que o convaliden módulos de primero o aprueben algún módulo ya este año, el siguiente curso ya serían considerados antiguos alumnos y la preinscripción y matrícula sería en el primer plazo, en el primer periodo ordinario. Y para terminar voy a comentar las fechas claves, que también las tenemos recogidas en el primer punto, en la parte general. Hay un enlace que nos lleva a la ficha oficial del Departamento de Educación con todas las fechas para que no se nos olviden para la matrícula. Pero bueno, serían aquellos alumnos que se consideran antiguos alumnos, que han estado matriculados en este curso. Sería el plazo ordinario del primer periodo, ¿vale? Que eso es como lo ha establecido Educación. Entonces, tendría que hacer la solicitud de inscripción entre el 1 y 6 de junio. La publicación del listado provisional de esas personas admitidas en ese primer periodo saldría el 13 de junio. Habría un periodo de reclamación de 2 días, el 13, 14 y 15 de junio, y el listado definitivo se publicaría el 20 de junio. La matrícula a esas personas con ese listado definitivo, la matrícula se podría hacer del 20 al 26 de junio, ¿vale? Importante, o sea, todo el mes de junio sería ese periodo de inscripción, reclamaciones y matrícula de los alumnos que ya están matriculados a este curso. Plazo ordinario en ese plazo, a esas personas que no se les ha adjudicado una vacante, pero quedan más plazas libres, que hay un plazo extra para poder solicitar ciertos módulos, sería del 27 de junio al 5 de julio. Todo esto siempre alumnado que ya está matriculado este curso. Nuevo alumnado que se va a matricular el curso que viene tiene un periodo diferente. El periodo sería del 18 de julio al 24 de julio. El 17 de julio, o un día antes, aparecerá publicado cuál es ese listado de plazas que no se han llenado o que quedan vacantes de esa gente que se había hecho esa matrícula en junio. Y todas esas plazas que quedarán vacantes quedarán disponibles para estos nuevos estudiantes que se vayan a preinscribir o que van a hacer esa inscripción en julio. El listado provisional de esas personas admitidas ya se publicará en septiembre. Las reclamaciones tendríamos el día 11, 12 y 13. El listado definitivo de personas admitidas aparecería el 15 de septiembre y la matrícula para estas nuevas incorporaciones sería del 18 de septiembre al 22 de septiembre. Con lo cual, el inicio del curso, para el curso online, empezaría el año que viene el 27 de septiembre. Empezaríamos el curso. Habría siempre una reunión inicial que la tendríamos que establecer el curso que viene, que puede ser el 25, 26 o 27. Es una reunión inicial explicativa que la hacemos todos los años y comentamos un poco cómo funciona el curso, cómo funciona el aula virtual, sobre todo para los nuevos. Los que ya lleváis este año este curso no sería necesario, pero sería para los nuevos. Pero bueno, el inicio de las clases sería el 27 de septiembre. El final de las clases es el 31 de mayo. Y ese sería el curso escolar del año que viene. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que se me escape, que os pueda solucionar. Sobre el proyecto, durante lo que se vaya haciendo, ¿hay revisiones con el...? Sí. Nos preguntan si en el proyecto, si lo que se va haciendo durante el curso, si puede haber revisiones. Sí, cuando establecéis, ya definís cuál es vuestro proyecto, se os asigna un profesor tutor. Entonces, ese profesor tutor, si tenéis cualquier duda, si queréis hacer revisiones, incluso os planteará diferentes fechas para ir un poco haciendo eso, ¿no? Una revisión, un poco una evaluación
sin ser tan exhaustiva, pero para ver que vais evolucionando, que vais haciendo el proyecto, que no se os queda hasta final de curso, o que no hay algo que, bueno, pues que no podéis solucionar y que vais a tener luego mucho problema para poder solucionarlo. Eso es. El proyecto tiene que tener o puede tener el plazo máximo desde el 7 de septiembre, que empieza, 27 de septiembre, que empiezan las clases, y como fecha tope, el 31 de 31 de mayo, que es cuando terminan las clases. No habría, pregunto, si habría posibilidad de, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo terminado todo, por ejemplo, en verano avanzar, que es la época que mejor voy a estar. Vale, preguntan, ¿se podría avanzar el proyecto en verano y luego hacer algo durante el curso? Sí y no. Si no, podéis avanzar lo que queráis. El problema es que hasta que no inicie el curso, el profesorado, en el proyecto, podéis vosotros presentar un proyecto o podéis acogeros al proyecto que el centro os presente. Hasta que no inicie el curso, no vais a saber cuál es el proyecto del centro. Si vosotros tenéis muy claro qué proyecto vais a hacer y tenéis claro que, bueno, que podéis avanzar en cosas, aunque igual luego lo presentéis y os digan vamos a cambiar esto o vamos a adaptar ciertas cosas, por supuesto que podéis empezar, por supuesto. Incluso, como bien decís, bueno, pues es cuando más tiempo tenéis y igual cuando más ganas tenéis para hacer este tipo de cosas. En el caso de que tengáis claro que vais a hacer uno vuestro. El proyecto también, que no lo he comentado, muchas veces el proyecto que el centro propone, muchas veces lo propone para hacerlo en grupos, en parejas o en tríos, dependiendo de la naturaleza del proyecto. ¿Vale? Eso, bueno, puede beneficiar a algunos, a otros no. A nosotros es verdad que nos gusta hacer cosas que sean lo más reales posibles. Normalmente los proyectos intentamos que sean colaboraciones con algunas empresas y hacer proyectos reales. ¿Y por qué hacerlo en equipo? Porque es muy raro que luego cuando trabajemos en una empresa informática trabajemos individualmente. Entonces siempre vamos a trabajar en un equipo, sea grande o pequeño, y lo difícil es siempre coordinarnos con nuestro equipo. Y muchas veces no trabajamos con un equipo que físicamente estemos en el mismo sitio. En empresas informáticas se trabaja mucho telemáticamente, online, con equipos de trabajo que pueden estar remotamente, o sea, en sitios completamente diferentes. Entonces, esa parte intentamos que sea lo más real posible, incluso, como decimos, los proyectos suelen ser en equipos, reducidos, pero en equipos. Paula, tienen una duda por aquí que seguramente le vas a contestar mejor, que es sobre la FP dual. ¿Se puede aclarar que es mejor dejar como 2 asignaturas? ¿Se pueden dejar 3? 2. En la FCT dual, como mucho 2 y como mucho 2 técnicas. Una se puede dejar. Pueden ser 2 asignaturas, por ejemplo, una técnica y inglés. Vale. Como mucho pueden ser 2 técnicas, pero ya no pueden ser 2 técnicas y inglés, o sea, ya pueden ser 3 asignaturas y que 2 de esas sean técnicas. Vale, y en relación a la FP dual también preguntan, si inicias segundo, ¿hay que apuntar esta modalidad dual o hay que dejarlo para el inicio del segundo año del segundo? Vale, lo ideal, si tuviéramos empresas para todos y las empresas vinieran a nosotros, no al revés, lo ideal sería una vez que incluso nos matriculamos en primero, nos matriculamos en el formato dual o nos matriculamos en el formato normal. A día de hoy, como no tenemos empresas y las empresas tenemos que ir a llamar a la puerta a ver si quieren un poco hacer esa formación en modo dual, la matrícula es una matrícula normal y el alumnado que, bueno, pues, que tenga los requisitos necesarios para poder hacer una FCT dual y pase ese criterio, esa criba que la propia empresa muchas veces nos está exigiendo, le modificamos la matrícula y la matrícula se cambia a dual. No sé si hay alguna otra pregunta. Sobre lo que has presentado al principio, normativa ¿Sí? y todo esto,
a la normativa. Bueno, a lo que es la plataforma donde hay veces que ya no te permite... Sí, no, pero todo esto lo vamos a pasar a la página web nuestra, a la web del centro, que la web del centro... Sí. Todo lo que os lo he presentado en el Moodle, todo lo vamos a pasar a la web del centro. En el apartado del online, estará duplicado en el apartado del online web y multiplataforma. Hay un apartado de preguntas frecuentes, entonces todo lo trasladaremos allá. Incluso haremos una entrada con todos los puntos. Vale, otra de las preguntas que nos hacen, el comienzo de la FCT, ¿hacia qué fecha se comenzarían las empresas? No se puede comenzar antes de que inicie el curso. Entonces, como pronto, la primera fecha para iniciar la FCT en empresas tiene que ser el 27 de septiembre. Y finalización también hasta que acabe el curso, y nuestro curso acaba el 31 de mayo. Entonces, el periodo de prácticas nuestro del online, de FCT, tiene que ser mínimo, del 27 de septiembre al 31 de mayo. Que queremos empezar en octubre, no hay problema, pero no podemos empezar en julio. Más preguntas. O sea, ¿cómo notifican el cambio a FP dual? Eso en oficinas. Vale. En oficinas, una vez que se le haya asignado que va a hacer una FCT dual, que le hemos asignado a una empresa, la matrícula en oficinas se le cambia a la matrícula dual. Es un proceso de gestión que lo hacemos aquí. No sé, ¿más preguntas? ¿No? Bueno, pues si tenéis alguna otra pregunta, esto, como decimos, va a estar colgado en la página web. Tenéis nuestros correos de las coordinaciones, tanto del instituto, si hay alguna pregunta referente al tema matrícula, consejo personal, llamar al instituto o escribir al instituto a oficinas. Las chicas de oficinas tienen control absoluto sobre el tema de convalidaciones, tema de fechas, casi mejor que nosotros. Entonces, directamente llamando a oficinas os podrán solucionar todas las dudas. Pues muchas gracias y el año que viene nos vemos por ahí. No sé si lo corto ya, ¿eh? ¿He dado ahí esto? Es que no veo. ¿De tener grabaciones esa, no? Sí, yo creo que ya está. Vale. Madre mía. Oye, Josu, es que tenéis ahí el otro micro que está abierto. Ah, vale. Yo me estaba diciendo, ¿el otro micro? Sí, que tiene un minuto de delay. Tiene un minuto de delay, sí. Bien. Yo creo que sí, luego no me da cuenta que no lo vemos en YouTube a emitir. O sea, una cosa es una emisión a YouTube, pero no estamos emitiendo. Bueno, pero lo decir sí, pero estamos estamos emitiendo, no sé qué no te quería quitar. Ya te he visto. Pues está aquí, a ver si Sí, pero bueno, como lo podemos subir, como está grabado, dale aquí a detener.